Bueno, según Napoleón Hill, si nosotros experimentamos un sentimiento de culpabilidad, eso es muy bueno. Que el sentimiento de culpabilidad es bueno, ¿sí? ¿Escucharon bien? Pues ya saben. Pero aún así dice que a pesar de que es bueno, tenemos que liberarnos del que toda persona, con independencia de lo buena o mala que pueda ser, podemos experimentar a veces un sentimiento de culpabilidad. Y este sentimiento es el resultado, pues, de esa suave vocecita que nos habla un Pepito Grillo, y su conciencia en esta es una suave vocecita. Bueno, vamos a pensar por un instante, ¿qué ocurriría si una persona no experimentara un sentimiento de culpabilidad tras obrar mal? Porque la persona que no experimenta un sentimiento de culpabilidad tras haber cometido una mala acción es a menudo incapaz de distinguir entre el bien y el mal, o simplemente es que no le han enseñado a distinguir entre qué está bien y qué está mal respecto a su conducta. O simplemente pues una persona que no está en su sano juicio, que no carbura bien, ¿no? Muchos sentimientos de culpabilidad son heredados y otros se adquieren. Sabemos que un conflicto mental puede surgir cuando las emociones y las pasiones heredadas se ven refrenadas por la sociedad en la que uno vive, ¿no? Y las personas de un determinado ambiente pueden regirse de acuerdo con un código moral contrario al que impera en otro ambiente. Sin embargo, en todos los casos en los que un individuo se le ha enseñado un determinado código moral, experimenta un sentimiento de culpabilidad cuando lo viola. En algunos casos, no obstante, la transgresión del código moral de una sociedad puede ser buena porque las normas morales pueden ser malas en sí mismas. Lo voy a repetir. El sentimiento de culpabilidad es bueno, incluso nos estimula, sobre todo a algunas personas de alto nivel moral, a tener pensamientos y a emprender acciones dignas. Vamos con un cuento, como siempre él nos hace unas pequeñas historias que la verdad que nos lleva al asunto y lo conseguimos entender perfectamente. Y es que hubo un hombre recto, muy recto, que odiaba y perseguía implacablemente a los miembros de una minoría religiosa. Pero experimentó un sentimiento de culpabilidad. Y el mundo sabe que enmendó el mal cometido cuando sus sentimientos de culpabilidad le indujeron a emprender una acción deseable. Se convirtió en un gran apóstol y sus pensamientos, palabras y acciones han cambiado la historia del mundo a lo largo de los últimos 2000 años. Él se llamaba Saulo de Tarso. Y hubo un hombre cuyos sentimientos de culpabilidad por lo que él consideraba fechorías le provocaron tal remordimiento que también se sintió impulsado a emprender una acción deseable. Y en la cárcel se pasó los días escribiendo un libro, y su libro constituye ahora una referencia clásica pues para la enseñanza de la rectitud de carácter y de la belleza de la vida, y se llama John Bunyan. Y también hubo pues otro hombre el cual hizo entrega de $500,000 con destino a los Boys Club de Chicago, y también un donativo de $1,000,000 a su iglesia, y lo hizo en parte pues para expiar sus pecados, puesto que ofreció dinero para impedir que los muchachos y esas muchachas cayeran en las trampas y en los engaños de la vida que lo habían atrapado a él. Incluso un benefactor de la humanidad como el Dr. Albert Schweitzer se sintió impulsado a actuar a causa de un sentimiento de culpabilidad, y es que se sentía culpable por no haber cumplido con sus responsabilidades en relación con sus semejantes. Y puesto que podía hacer algo que mereciera la pena pero no lo hacía, su sentimiento de culpabilidad le indujo a comenzar su gran misión. Entonces, la pregunta que nos hace el señor Hill: ¿comprendes ahora por qué es bueno un sentimiento de culpabilidad con una actitud mental positiva? Sin embargo, existe también un sentimiento de culpabilidad con una actitud mental negativa, y este sí es el malo, porque no todos los sentimientos de culpabilidad dan lugar a resultados beneficiosos. Cuando ese individuo experimenta un sentimiento de culpabilidad y no se libera de este sentimiento con una actitud positiva, los resultados son con frecuencia de los más perjudiciales. El gran psicólogo Sigmund Freud afirmaba que cuanto más avanza nuestro trabajo y cuanto más profundamente penetra nuestro conocimiento en la vida mental de los neuróticos, tanto más claramente observamos la presencia de dos nuevos factores que requieren la mayor atención en calidad de fuentes de resistencia. Ambos pueden incluirse
en la descripción de necesidad de sufrir. El primero de estos dos factores es el sentimiento de culpabilidad o conciencia de culpa. Bueno, al final, mira, Sigmund Freud tiene razón, porque los sentimientos de culpabilidad han llevado a hombres a destruir vidas, a hacer cosas, hechos atroces, ¿no? A causarse algún otro tipo de lesión con el fin de expiar sus malas obras. Y afortunadamente, hoy en día, es verdad, en ocasiones, raras veces, pero se practican semejantes métodos. Y es verdad que en los países civilizados no está permitido, está condenado, pero se puede encontrar un equivalente, porque es posible que la conciencia no se sienta culpable, pero el subconsciente sí. Y el subconsciente nunca olvida y utiliza sus facultades con la misma eficacia que la conciencia, satisfaciendo la necesidad del individuo que no se libera del sentimiento de culpabilidad con una actitud mental positiva, generándole una enfermedad y haciéndolo sufrir. Un sentimiento de culpabilidad puede enseñar a ser considerado con los demás. Y esto Napoleón Hill lo recalca muchísimo, ¿no? Él dice que la consideración para con los demás es una cualidad que cada uno de nosotros pues tenemos que aprender a desarrollar, ¿no? Que el niño recién nacido no se va a preocupar por el bienestar y la conveniencia de nadie. Quiere lo que quiere y punto, y cuando lo quiere. Pero en algún momento de su desarrollo es cuando empieza a aprender poco a poco que hay también otras personas y que en cierto modo, pues por lo menos, habrá de tenerles un poco de consideración. Y sin embargo, el egoísmo es un rasgo humano muy común que solo se refrena en cada uno de nosotros a través del desarrollo. Cuando somos lo suficientemente mayores como para realmente nosotros comprender que tales sentimientos no son buenos, experimentamos esa punzada de culpabilidad, ¿no? Cada vez que cedemos al egoísmo. Y eso es bueno porque nos induce a pensarlo dos veces cuando surge la ocasión y podemos elegir entre complacernos a nosotros o complacer a los demás. Aquí él nos cuenta otra historia de cuando el nieto de Thomas Gunn tenía 6 años y que estaba visitándole en su residencia de Cleveland, en Ohio, y que el chiquillo pues corría a la esquina todas las tardes para recibir a su abuelo cuando éste regresaba del trabajo. Y claro, pues el abuelo, como todo abuelo, se sentía muy feliz, ¿no? Cuando el nieto acudía a recibirle y le daba pues una bolsita de caramelo. Y un día el niño corrió a la esquina y saludó muy excitado a su abuelo anticipándole el regalo. En plan, ¿dónde están los caramelos? Y el anciano caballero pues trató de ocultar su emoción y le dijo, ¿has salido a recibirme todas las tardes? Dijo vacilando antes de continuar, ¿solo por una bolsa de caramelos? Y el niño pues tomó la bolsita que el abuelo se había sacado del bolsillo. Ninguno de los dos habló mientras se encaminaban hacia la casa y el niño pues estaba dolido y se sentía desdichado, o sea, no quiso probar los caramelos, o sea, ya no se le antojaban apetecibles, había lastimado a una persona a la que amaba. Y aquella noche el niño de 6 años y su abuelo pues se arrodillaron y mientras ambos pues rezaban juntos y tal, pues el chiquillo añadió por su cuenta, por favor, Dios mío, haz que el abuelo sepa que le quiero. La aflicción y el remordimiento del niño, pues, por su mala acción fueron buenos. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo obligaron a emprender una acción con el fin de liberarse de aquel sentimiento de culpabilidad y compensar lo que había hecho. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. ¿Qué les parece? Nada, espero un comentario de ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí escuchando. Nada, de verdad, muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo día con más. Muchísimas gracias.